¿Cuáles son los temas más relevantes para enfocarte en este 2024 y en base a eso orientar tus inversiones? En este video vamos a revisar los 5 temas más relevantes para este año, en base a esta publicación que encontramos en internet. Y me es muy interesante porque tenemos 5 temas que va a valer la pena seguir a lo largo de todo el año. El punto número 1 es las elecciones en México. En este caso, una mujer podría llegar a la presidencia por primera vez en la historia, y tenemos ya un par de precandidatas definidas. Aquí lo que vale la pena es que empieces a revisar cuáles pueden ser estas propuestas que cada una de las candidatas tenga, y si estas propuestas pudieran llegar a tener impacto en tu portafolio de inversión. Si tu portafolio ya tiene algunas empresas bien definidas, entonces saber si las propuestas de las candidatas pudieran llegar a tener impacto positivo o negativo. En caso de que pueda haber algún riesgo frente a ello, entonces tomar decisión de empezar a disminuir exposición de esas empresas que pueden entrar en riesgo. Entonces vale la pena que empieces a tener un seguimiento sobre las elecciones y al final ver cuál es la candidata elegida. El punto número 2 es el tema del nearshoring. El tema del nearshoring se dio mucho después del tema de la pandemia. Como bien sabes, cuando sucedió el tema de la pandemia, muchas empresas tomaron la decisión de cambiar la fabricación de sus productos a otros lugares fuera de China y acercarse más a su lugar de venta, específicamente Estados Unidos, porque en su momento batallaron mucho con el tema de la cadena de suministro. Entonces están empezando a cambiar la localidad de varias de estas empresas y acercarse más a Estados Unidos. Por ello, México se puede beneficiar bastante del nearshoring. Y efectivamente, de hecho, si tú ves aquí los gráficos, en el 2022, China era el principal participante en las importaciones de Estados Unidos, con un 17%. Pero México estaba en un 14%. Y para 2023, en septiembre, México subió al primer lugar con un 16%. Es decir, las empresas realmente están cambiando su ubicación y acercándose más, en este caso a Estados Unidos, y México se está beneficiando de ello. Si tu portafolio de inversión está volcado con empresas o tiene posición en empresas que estén beneficiando del nearshoring, está de lujo. Si no, es muy buen momento para que aproveches y empieces a investigar algunas empresas que puedan beneficiarse del tema del nearshoring. Y en base a eso también tu portafolio pueda tener rendimientos interesantes. El tercer punto es la inflación y la tasa de interés. Como bien sabes, el año pasado, en 2023, la inflación empezó a aumentar bastante. Y por ello el gobierno tuvo que empezar a tomar acción y subir las tasas de interés, buscando controlar la inflación. En base a eso, muchos inversionistas se enfocaron al lado de beneficio de altas tasas de interés, invirtiendo en bonos o en CETES, por ejemplo, en el caso de México, porque las tasas de interés empezaron a subir. Sin embargo, parece ser que poco a poco la inflación ya está más controlada. Si eso sucede, significaría que entonces el gobierno puede empezar a tomar decisiones de ya no subir más su tasa de interés, sino empezar a ajustarla e incluso a reducirla. Si eso llegara a pasar, entonces muchos inversionistas lo que hacen es generalmente empiezan a quitar el tema de bonos de sus portafolios y a aprovechar que bajan las tasas de interés y empezar a cambiar su enfoque a la bolsa de valores. Esto es bien interesante y por ello mismo la bolsa de valores empieza a beneficiar. Entonces, inversiones en renta variable, inversiones en empresas que cotizan en bolsa, se pueden ver beneficiadas y empezar a tener una apreciación eventualmente. Por eso es importante que también tengas bien presente cómo va avanzando la inflación, cómo están avanzando también las decisiones de los bancos centrales de cada país. Y si empiezan a disminuir su tasa de interés, entonces significa que poco a poco el público inversionista se va a volcar hacia la inversión en mercado de valores. Y es donde puedes aprovechar para empresas que cotizan en bolsa de valores. El punto número 4 son las elecciones en los Estados Unidos. Básicamente, hacia la segunda mitad del año, la atención del mundo entero se va a volcar nuevamente sobre temas electorales, pero ahora lo van a hacer sobre Estados Unidos. Aquí es bien importante que en base a los candidatos que tenemos al día de hoy definidos, tú también empieces a investigar cuáles pueden ser cada una de las propuestas que tienen estos candidatos. Y si estas propuestas pudieran llegar a afectar
a las empresas que conforman o forman parte de tu portafolio. Si llegara a tener alguna empresa un cierto riesgo frente a estas propuestas, entonces puede ser momento en que empieces a disminuir las posiciones en esa empresa en particular. Pero si no es el caso o que tienes interés de alguna otra empresa que puede beneficiarse de esas propuestas, perfecto, adelante, es el momento también de aprovecharlo. Entonces es importante que tengas bien presente cómo va avanzando toda esta parte de las elecciones en Estados Unidos y cuál es el candidato finalmente elegido. Y como puntos número 5 es el contexto internacional. La geopolítica seguirá dando de qué hablar en este año. Y siempre es importante que tengas presente cómo va avanzando el tema de las situaciones internacionales para saber si eso puede afectar o beneficiar a tu portafolio. El año pasado, por ejemplo, tuvimos muy presente el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y hubo muchas empresas que tenían ventas hacia estos dos países y que se pudieron ver afectadas. Si tú tenías en tu portafolio empresas o sectores que estaban dirigidos hacia estos dos países, entonces pudo haberse visto afectado tu portafolio. Si no fue el caso, entonces, qué bueno. Por lo mismo es importante que tengas bien presente cuáles pueden ser los conflictos potenciales. Por ejemplo, aquí nos nombran una tensión entre China y Taiwán. Si tu portafolio tiene exposición a estos dos países u operaciones, empresas que tengan operaciones en alguno de estos dos países, entonces es importante tener bien presente este tema, porque si no, tu portafolio se puede afectar debido a que las empresas pueden tener problemas para vender en estos dos países si se llega a concretar alguna de estas tensiones. Entonces siempre es bien importante saber qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Bien, pues estos son los 5 temas más importantes a considerar, pero siempre es importante también tener bien presente que vale la pena saber qué es lo que va a afectar a cada una de tus empresas. Si al día de hoy ya tienes tu portafolio y te gustaría también afinarlo para poder aspirar a un mayor rendimiento, o si al día de hoy ni siquiera tienes un portafolio bien definido, te invitamos a nuestro curso de inversión en bolsa de valores, en donde te orientamos y te damos asesoría para que definas un buen portafolio de inversión y aproveches todos estos 5 temas que acabamos de repasar para que de verdad tengas buenos rendimientos en bolsa. Saludos, nos vemos pronto.